desviamos, te pedimos que nos permitas regresar. Ahora, Padre, traemos nuestros corazones delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú nos hables, que tú te glorifiques, Padre, en este mensaje, en este estudio de tu palabra, que tú, Señor, nos des tu sabiduría para entender tu palabra, que nos des, oh Dios, tu humildad para poder recibirla con agrado, Señor, desearla, amarla, como dice el proverbio, atarla a nuestro cuello, Señor, no desviarnos de ella, permitir, Señor, que sea la luz que alumbre nuestro camino, ponerla en práctica, Señor, dar frutos, todo para la gloria de tu santo nombre, oh Dios. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, tenemos un poco de tiempo para estudiar la palabra. Les comunico que hoy vamos a finalizar esta serie radical. Entonces, hoy es el último segmento, el último estudio de la serie radical. Y como les hemos mencionado en semanas anteriores, hemos estado hablando sobre cómo vivir ciertas características de la fe cristiana de una manera radical, de una manera que sea de la raíz, pero también de una manera que sea audaz y en un extremo positivo, ¿verdad? De vivir la vida cristiana de una manera radical. Hemos visto la obediencia radical, la presencia radical, la fe radical, el gozo radical, el amor radical. Hoy vamos a ver un aspecto más en esta serie que se titula la integridad radical. Integridad radical. Dígalo conmigo en voz alta. Integridad radical. Amén. Y vamos a abrir la Biblia, vamos a utilizar de ejemplo a alguien que yo considero uno de los mejores personajes, obviamente excluyendo a Jesús, ¿verdad? Que es siempre el mejor ejemplo de todas las características cristianas que deseamos reflejar, ¿verdad? Siempre se ven en la persona de nuestro Señor, pero fuera de él, un personaje que es un modelo de la integridad es la persona de Daniel. Entonces vamos a abrir en el Antiguo Testamento al libro del profeta Daniel, y vamos a hacerlo en el capítulo número 6, de Daniel. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Sigo escuchando algunas páginas. Quiero asegurarme que todos lo tengamos. Daniel, capítulo número 6. ¿Dicen amén, hermanos? Muy bien, entonces leamos la palabra del Señor. Daniel, capítulo 6, a partir del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres:
no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel,
y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Varias veces quise detenerme, pero la lectura es muy buena, muy poderosa. Entonces quise leerla, hermanos, pues enteramente, todo el capítulo, para que nosotros pudiéramos tener el contexto necesario y así no dependamos de que yo les dé el contexto. Aquí tienen prácticamente todo el contexto necesario para el estudio de hoy. Lo único sería tal vez mencionar que, y si se hace una breve mención de que Daniel era uno de los que habían sido, de los extranjeros de Judá, que habían sido deportados, trasladados de Judá a Babilonia durante la primera deportación, o la primera, ¿cómo podríamos decir? La primera conquista, la primera vez que atacó Babilonia a Judá. Esto ocurrió 3 veces. En la primera fue en la que llevaron a Daniel. Fueron otras 2 veces que llegaron a Judá y llevaron, ¿verdad?, personas de Judá a Babilonia. Babilonia, este imperio, era un imperio, llamémoslo mundial, en el sentido de que tenía control de una buena parte del mundo conocido en esa época. Babilonia era una fuerza total, era obviamente el Señor mismo, Dios mismo, que dijo que por mano de un rey extranjero le iba a demostrar a Israel su poder, iba a hacer pasar a Israel, o sea, a su pueblo, a Judá, para no confundir a Judá, porque ya se había dividido el reino, que les iba a demostrar, iban a pasar por un proceso de 70 años de cautiverio. Entonces llega a Babilonia y ellos, cada imperio, llamémoslo así, o reino, tenía su manera de cómo ellos conquistaban. Algunos conquistaban, o sea, entraban y mataban a toda la gente, eran brutales, por decirlo así. Llegaban y mataban a todos y se llevaban sus animales, su ganado, todo territorio, hacían de todo. Pero Babilonia era algo diferente. Babilonia quería construir, o sea, engrandecer su imperio. ¿Y cómo se engrandece algo? Hay 2 maneras. Uno, como lo que pasó con Israel en Egipto. Israel, ¿cómo se multiplicó ahí? Teniendo muchos hijos. Se estaban multiplicando con muchos hijos y Egipto tuvo miedo. Dijo, bueno, estos ya van a ser más que nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de expandir, de engrandecer tu pueblo. Pero otra manera es como lo hacía Babilonia. Babilonia iba, primero se llevaban a las personas clave, al rey, a los príncipes, a los inteligentes, digamos los consejeros, ¿verdad? La inteligencia nacional. Se llevaban por ejemplo, al jefe o capitán militar. Se llevaban a las personas clave. No los mataban, se los llevaban a Babilonia. Y allá lo que hacían era tratar de convertirlos en caldeos, o sea, del pueblo caldeo, de los babilonios.
sea, ¿en qué sentido? Les daban de comer comida de los caldeos. Les enseñaban la lengua de los caldeos. Y esto es lo que vemos en el capítulo 1. Cuando vienen, entran y se llevan a Daniel y a sus amigos, que después usted los ha de conocer más por los nombres Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos no eran sus nombres originalmente. Esos eran los nombres que se les pusieron, se les puso ese nombre, porque como les digo, Babilonia lo que hacía es cambiar tu identidad. Te llevaban, ¿verdad? Por decir así, de tu pueblo te sacaban, te traían acá. Y después acá, ¿verdad? Ya no más tacos, ya no más pupusas, ¿verdad? Ya no más, ¿cómo le llaman? Chuchitos o lo que sea. Ya no más comida que tú conoces. Ahora, hamburguesas. Ahora, ¿verdad? Ya no te llamas María, sino Mary, ¿verdad? Entonces era su manera de ellos de cambiar las cosas. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? Decía un hermano, ya no es domingo, sino Sunday, ¿verdad? Entonces el asunto es que venían y te cambiaban la identidad y te enseñaban la lengua y todo, y tenías que aprender, tanto así, y lo que pasa es que a través del pasar de los años, tú te identificabas más con Babilonia que con tu propia tierra. Como ahora los hijos que nacen aquí, los hijos de nosotros que aquí nacemos, yo soy uno que aquí nací, pero digo aún más, mis hijos, y ustedes lo han de comprobar también en cierto sentido, ya sea con los suyos o con otros que conoce, que ahora se ha perdido mucho el español, lo que se habla en nuestros países de origen, o se ha perdido tal vez hasta lo que quieren comer. Algunos son buenos en ese sentido, pero otros ya no quieren comer lo que pues nosotros acostumbrábamos a comer o algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que se van identificando más con el país donde viven que con el país de donde vienen. ¿Sí me van entendiendo, hermanos? Y de esta manera están engrandeciendo su imperio, porque ahora la gente, cuando se les dice ¿de dónde eres? Ahora ellos ya no van a decir, bueno, soy de Judá, sino que ellos van a decir, bueno, nací por allá en Judá, pero me vine aquí desde pequeño. Lo que yo conozco es esto, conozco Babilonia. Esto es lo que yo conozco, esto es lo que yo comí, esto es lo que yo hablo. ¿Me van entendiendo? Y entonces ya son como quien dice, su lealtad cambia, su patria cambia. Y esas personas que tenían esos claves principalmente, cuando se ve que ellos, los influyentes, han cambiado, entonces regresan a la segunda deportación y dicen, mire, aquí están sus líderes. Y ellos vienen y dicen, vengan, acá nos dan comida, acá nos dejan estudiar, lenguaje, vengan. Y ya con la influencia de ellos, hacen otra deportación y se vuelve a repetir el proceso. Y se vuelve a repetir una tercera vez el proceso. Y así va la cosa. Era una buena estrategia la de los babilónicos, ¿verdad? Lo de Babilonia, o sea, era buena estrategia como ellos operaban. El problema es que se encontraron con un hombre llamado Daniel. Y Daniel, desde que llegó, nunca abandonó los principios que en él fueron inculcados, su devoción y lealtad, y sobre todo su integridad de ser un hijo de Dios. Nunca lo abandonó. Desde el momento en que se lo tomaron en el capítulo 1 y le ofrecieron la comida y todo, yo quisiera que ustedes vayan conmigo por favor a Daniel capítulo 1, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Está allí? Daniel 1, ¿lo tienen, hermanos? Ok, quiero que vayan, hermanos, vamos a leer un poquito. Dice el verso 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos, oiga, el Señor, como le digo, fue el Señor el que permitió esto. El Señor entregó en sus manos a Joacim el rey, como le digo, primero la realeza, los importantes, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, oigan, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase, oigan, las letras y la lengua de los caldeos. Y se les señaló al rey, el rey, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Les daban de lo mejor, hermano. Y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres originales de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, este es el verso clave, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Oigan, hermanos, aquí es donde usted ve de un principio la integridad de Daniel. Daniel no dijo, bueno, ya estoy capturado, ¿verdad? Voy a ver cómo le hago. No puedo decir que no, me matan. Daniel dijo, no le puedo desobedecer a mi Dios. La sola palabra que se utiliza aquí dice, no puedo contaminarme. No me voy a contaminar con la comida del rey. Imagínense, hermano. Imagínense, para empezar, que es la comida del rey. O sea, no estamos hablando comida de una persona cualquiera del pueblo, de los pobres de Babilonia. Estamos hablando de la comida del rey y el mejor vino, el vino que bebía el rey. En el palacio del rey los tenían. Y Daniel dijo, no, yo me propongo a no contaminarme. Esto era debido a sus principios, a su integridad y su fidelidad a Dios. Y él así vivió en Babilonia. Ahora, el jefe de los eunucos le dice a continuación en el verso 10, dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos y que los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, en otras palabras, decía el jefe de los eunucos, decía, si no comes, si te quedas sin comer, te vas a poner pálido, vas a estar flaco, desnutrido, y al cabo de los 3 años, si es que, verdad, estás con vida, cuando te presentes al rey, a mí me va a destripar, a mí me va a decapitar, me va a cortar la cabeza, porque él me ordenó que trajese a los que más fueran apropiados, idóneos para vivir aquí en el palacio. Entonces, por eso te tengo que dar de comer. Entonces, Daniel aquí le hace, ¿verdad? Una súplica, le dice en el verso 11. Entonces, Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer, agua a beber. Entonces, mire, Daniel sigue buscando la manera, negociando, no, danos comida que no vaya a ser desagradable a nuestro Dios. Esto, hermanos, es integridad radical.
Daniel estaba en una situación donde ¿quién lo culparía si él desobedecería a Dios en este sentido? ¿Quién le iba a echar culpa? ¿Quién le iba a decir, mira, estás desobedeciendo? Nadie, por la situación en la que él vivía. Pero Daniel lo sabía en su corazón y sabía que Dios lo iba a saber, lo iba a conocer. Y Daniel se propuso, o sea, esto es algo intencional, no es por accidente, es que Daniel dijo, no voy a contaminarme con la comida del rey. Y Daniel no lo hizo. Y todavía cuando le dijeron, no, es que si no lo haces a mí me va a afectar, dijo Daniel, prueba conmigo 10 días, prueba conmigo, dame solo esto, legumbres y dame agua, y con eso, ¿verdad? Probemos. Y al cabo de los 10 días, dice el verso 15, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, mire, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea que esta es la manera como Dios hacía a Daniel prosperar por su integridad. Lo bendecía por su integridad, lo protegía por su integridad. Amén, hermanos. Entonces, la integridad radical es algo muy importante. De hecho, a mí me gustaría darles unos pasajes a algunos de ustedes, si me pueden ayudar. Antes de, yo sé que no nos queda mucho tiempo, voy a procurar apurarme, pero sí quisiera que algunos buscaran, por favor, y prepararan este texto. A ver, alguien que prepare Proverbios 10:9. Otra persona puede buscar Proverbios 11:3. ¿Ok? Y una tercera persona, Proverbios 28:6. Y una cuarta persona, solo 4 versículos vamos a leer por el tiempo. El cuarto es Proverbios 20:7. Los voy a repetir. Proverbios 10:9, Proverbios 11:3, Proverbios 28:6 y Proverbios 20, verso 7. ¿Ok? A ver, ¿quién preparó la primera? Proverbios 10:9. Allá atrás, hermana Leti, por favor. Amén, amén. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Amén. El segundo texto, Proverbios 11:3, acá enfrente, hermana Esperanza. 11:3. Sí. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Amén. Tercer texto, Proverbios 28:6, allá atrás. Amén. Y la última, Proverbios capítulo 20, verso 7. ¿Alguien buscó Proverbios 20, verso 7? Aquí, hermana Maggie. Amén. Eso de sin tacha, en otras traducciones se traduce integridad, sin tacha. Como ustedes pueden ver, en la palabra de Dios hay muchos versículos que hablan sobre la importancia de vivir con integridad, que nos dicen que la integridad nos encamina, que dice que la integridad nos puede bendecir no solo a nosotros, sino también a los que vienen detrás de nosotros, como en nuestros hijos, nuestra familia. O sea, la integridad es muy importante y lo vemos en la vida de Daniel. Particularmente lo que estamos viendo es que una y otra vez en su libro de Daniel vemos que él es protegido y que él es prosperado y bendecido por la integridad que él tiene. No solo Daniel, en el capítulo 2 vemos a sus amigos. Vemos a los 3 jóvenes que también fueron mencionados, a quienes se les cambió el nombre, a Sadrach, Mesach y Abednego.
cuando Nabucodonosor trajo la estatua de oro y les dijo a todos que se postraran a adorarla, y aquellos jóvenes no lo hicieron, entonces se les echó ¿en qué? En un horno de fuego ardiente. Incluso dice que se le calentó al horno 7 veces más de lo normal. O sea, la idea era hacerlos chicharrón, ¿verdad, hermano? Esa era la idea de Nabucodonosor, pero la idea de Dios era demostrar su poderosa mano, ¿verdad? Y ahí dice que cuando se asomaron para ver cuántos estaban ahí en el horno, contaron y dijeron que no, metimos solo a 3. ¿Por qué cuento 4 ahí? Porque estaba el ángel del Señor ahí protegiéndoles. Porque Dios, hermano, protege y prospera y guía y guarda y bendice a la persona íntegra que lo honra. El que dice la palabra, como conocemos, Dios honra a los que le honran. Amén, hermanos. Entonces hay que siempre buscar honrar a Dios. Adversidad, aun cuando es difícil, aun en el momento que la gente se lo perdonaría, aun en el momento donde nadie lo ve, ahí es donde uno guarda más la integridad delante de Dios. Y bueno, hermanos, lo que quiero compartir con ustedes, tengo 3 puntos, no sé si los voy a poder tocar los 3, pero por lo menos les voy a dar algunos, ¿verdad? Lo que dé tiempo en esta mañana. El primer punto es que lo que nosotros, la consistencia que nosotros tenemos en privado con Dios es lo que construye lo que vamos a demostrar en público. Lo que nosotros hacemos en privado, eso va a construir lo que nosotros demostramos en público. ¿Están conmigo? Entonces, mire, ¿a qué me refiero? Recuerden, hermanos, si van por favor al versículo 10, volviendo a Daniel 6, perdón, Daniel 6, el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces vea, Daniel tenía lo que llamamos un hábito o una práctica, un ejercicio de practicar la oración en privado. Amén. Alguno dice: hermano, cuénteme, ¿qué es eso? No, son bromas. Espero que todos sepamos lo que es el hábito, el ejercicio de practicar la oración en privado, de buscar a Dios en lo íntimo, en lo privado, a veces cuando estamos solos. Es buscar a Dios, es postrarnos delante de Él, es orar a Dios en esos momentos. Y la cosa no es hacerlo solo cuando hay un problema. No es hacerlo solo cuando estamos tristes o cuando estamos heridos o cuando estamos pasando un momento malo, un problema, una adversidad o algo por el estilo, sino que la idea es que sea una práctica, un hábito, que sea algo que se esté haciendo con consistencia y en lo privado. No nos tiene que ver la gente para que nosotros lo hagamos. No tiene que haber un ayuno o un matutino o una vigilia programada para nosotros orar. O no tiene que ser día domingo para nosotros buscar de Dios. O no tiene uno que estar rodeado de su familia espiritual para buscar a Dios y poner su corazón en conexión con el Señor a través del Espíritu Santo. No lo tiene que ver. Uno lo puede hacer en cualquier momento. Y Daniel lo hacía 3 veces al día. Se encerraba en su habitación, ahí estaba y clamaba a Dios. Ahí estaba. Esto dice como lo solía hacer. Y ahora lo interesante es cuando Daniel, dice el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. O sea, en otras palabras, óigame, Daniel no ignoraba lo que estaba pasando.
No es que aquellos fueron, hicieron todo lo que hicieron, se firmó el edicto y Daniel como que no sabía nada, que estaba en lo oculto, como que lo habían mantenido como fuera de todo lo que estaba ocurriendo. Daniel era uno de los 3 gobernadores. Estaba a punto de ser nombrado primer ministro de Media y Persia. Daniel estaba enterado de lo que estaba ocurriendo. Daniel supo, dice, que el edicto había sido firmado, y aún así, aún sabiendo, eso no iba a quitar de Daniel su integridad. No iba a quitar de Daniel que su lealtad era primero al Rey de los Reyes que a un rey terrenal. Entonces entró en su habitación, y mire, hermano, el que por lo menos diría, bueno, voy a tener cuidado, esa persona por lo menos voy a cerrar las ventanas para que no me escuchen, para que no se asomen y no me vean. Daniel dejó todo abierto. Él no estaba ocultando nada. Él siguió haciendo lo mismo de siempre. Siguió mostrando su fidelidad a su Dios sobre todas las cosas. No era de extrañarse. No era de extrañarse. Daniel, desde que llegó a Babilonia, dijo: no me voy a contaminar con la comida del rey. No, no y no. Deme legumbres, deme agua. O sea, hay uno, hermano, que dice: no me gusta tomar agua. No tiene una horchata mejor, ¿verdad? O algo ahí, Entonces, mire, Daniel, no, con agua y legumbres, porque a Dios le voy a ser fiel. Uno, hermano, a veces da su brazo a torcer fácilmente, digámoslo así. Seguro que agua, solamente agua. Sí, agua. Seguro que no quiere un cafecito. Seguro que no quiere un pedacito de pan. Seguro que como dice el canto, aunque sea un pedazo. Ya ve, usted se la sabe. Porque a veces uno dice, bueno, un pedacito pues, una vez al año, o mejor, una vez a la semana, no hace daño, ¿verdad? Entonces uno da su brazo a torcer. Daniel no era de los que dejaban su brazo a torcer. Él siguió siendo fiel, siguió viviendo como siempre. Lo solía hacer antes y lo siguió haciendo. Y lo interesante, hermano, algo que me llama la atención es que esta gente, antes de hacer esto, antes de atreverse, o sea, esto era el atrevimiento de ellos porque primero intentaron buscarle algo. Antes de hacer el edicto, buscaron encontrar algo de qué acusar a Daniel. ¿Y qué ocurrió? No hallaron nada de qué acusarlo. ¿Se imagínense, hermanos, si nosotros contratáramos un investigador privado, verdad? Para que nos estuviera espiando a nosotros las 24 horas del día, a ver qué nos hallan ahí, ¿verdad? Yo creo que no hay necesidad de hacer ningún edicto. ¿No creen? Yo lo digo, y digo porque hablando en un sentido de honestidad y de transparencia, si uno falla, uno comete errores. Uno pasa a veces, hermano, ocupado y no hace lo que hizo Daniel, que era decir, mire, si Daniel estaba a punto de ser primer ministro, si todos los gobernantes y los sátrapas, que eran, mire, 122 personas, los 120 sátrapas más los otros 2 gobernadores que le rendían cuentas a Daniel de todos los asuntos de Babilonia. Imagínense el horario, imagínense el tiempo, imagínense la ocupación de Daniel. Y uno, hermano, también está ocupado y tiene trabajo y tiene cosas que hacer. Yo lo entiendo, Daniel también lo tenía, pero Daniel no permitía que su horario afectara su vida de oración. Decía 3 veces al día, aquí me meto a orar. 3 veces al día, aquí me meto a orar. Y después vénganme a contar lo que me quieran contar. Entonces la gente no le halló nada hasta que se les ocurrió, bueno, yo ya sé cómo acusarlo, ¿verdad? Va a tener que ser con relación a su Dios. Y la amenaza era que si lo hacía, al foso de los leones.
Por eso le digo, cuando aún hay consecuencias, Daniel se mantuvo íntegro delante de Dios. Y como le digo, era algo que él ya hacía. Y como le dije que era el punto, que lo que hacemos consistentemente en privado es lo que nos construye a nosotros para mantenernos íntegros en el momento necesario. Es como, hermano, imagínese este edificio, o un edificio grande, con pilares que se edifican estos pilares, y los pilares están sosteniendo el peso de un gran edificio. ¿Se lo puede imaginar? ¿Sí? Y viene, por decir así, un terremoto, y el edificio no se cae, sino que queda. Y uno dice, bueno, ¿cómo le hizo ese pilar para sostener todo ese peso en medio del terremoto? Porque ese pilar en ese momento no se hizo fuerte. El pilar, desde que se puso, se fortificó. Lo hicieron con ciertas, tal vez, ideas de que esto tiene que sostener este gran edificio, este peso en el momento de un terremoto. Desde el principio lo hicieron fuerte para que en el momento necesario se mantuviera firme. Así es la oración en privado. La oración en privado es la firmeza construyéndose. Es ese pilar sobre el cual, hermanos, estamos edificados. El pilar de la palabra de Dios, el pilar de que el Señor nos ha dado su espíritu, el pilar de que Él está con nosotros, el pilar de que nosotros estamos en comunión constante con Él, para que cuando venga el terremoto a sacudir, no nos afecte, porque desde hace tiempo hemos sido fortificados. Amén. Entonces, así está la cosa. Cuando uno piensa, hermanos, en la integridad, yo no sé cuáles otras ideas o cuáles otras cosas vienen a su mente, pero algo, hermanos, que también quiero leer, y a lo mejor esto va a ser lo último por el tiempo, en el verso 16 y 17, si me hacen el favor de acompañarme aquí siempre en el capítulo 6 de Daniel. Dice el verso 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, dice, Él te libre. Mire, una de las cosas que a veces nos desvía, voy a decir de nuevo, nos desvía de mantener la integridad, es que nosotros muchas veces pensamos en el qué dirán. Pensamos mucho en la consecuencia, en el resultado que se va a producir. Por ejemplo, Daniel entró, oró, los hombres lo vieron, los hombres fueron al rey y le dijeron al rey, mire, esto se trata de Daniel, el que quiere poner de primer ministro. Mire que lo encontramos así. Mire que él no te respeta. Sí escucharon esa parte cuando lo leímos, ¿verdad? Oh rey, él no te respeta. Ni tampoco respeta el edicto que tú pusiste, que tú firmaste. No lo respeta. Él es en otras palabras, irrespetuoso, desobediente. Y ya sabes lo que dice el edicto. Hay que meterlo al foso de los leones. Y aunque el rey lo conocía, ¿cuántos de nosotros a veces cuando escuchamos que alguien va y habla mal de nosotros con nuestro amigo, uno en lugar de decir, bueno, el rey me conoce, ¿verdad? Como a lo mejor ha de haber pensado Daniel, el rey me conoce. El rey, de hecho, hermano, él lo creyó porque él sabe quién es Daniel y él sabe que Daniel es fiel a su Dios. Pero lo que digo es que el rey nunca pensó que fue en un mal sentido. El rey buscó la manera, ¿cómo lo voy a librar? Pero Daniel estuvo tranquilo.
todo el rato, él nunca se presentó delante del rey para excusarse, para pedir perdón, para pedir una oportunidad. Él no vino a negociar, él no vino, hermano, a explicar. Bueno, lo que pasa es que estuve haciendo esto, tuve que hacer lo otro o algo así. Él no vino a explicar nada. Él sabía cuál era su corazón. Él sabía que había entrado a hacer lo mismo de siempre. Entró a su habitación y clamó a Dios. Y sabía, tenía la conciencia libre de pecado. Por eso al final, cuando el rey lo saca, Daniel le dijo: oh rey, nunca hice nada malo contra ti. O sea, pero él antes de entrar nunca dijo nada, nunca se defendió, sino que ¿qué hizo? Todo lo dejó en las manos de Dios. El rey mismo le dice: mira, hey, Daniel, te tengo que meter al foso de los leones. Ahora sí que el Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y Daniel dijo: amén, mi Dios me librará, ¿verdad? Y entró al foso de los leones y así fue, Dios lo libró. Las consecuencias, o digamos el resultado, las cosas lo puso Daniel en las manos de Dios. Él solamente hizo lo que tenía que hacer y nada más. No se preocupó por otra cosa más que agradar a su Dios en todos sus caminos. ¿Cómo sería nuestra vida o el mundo en el que vivimos, o las relaciones que tenemos, o las relaciones entre países, así como las guerras y todo eso que se producen? ¿Cómo sería todo si la gente haría lo que Dios pide y deja que Dios se encargue de los resultados? Y solamente entra y ora y: Padre, pongo en tus manos, y Señor, pongo en tus manos, y Señor, aquí está mi vida, y Señor, te pido esto, y Señor, lo otro, y lo demás está en tus manos. Todo está en tus manos, Señor. Yo estoy en tus manos. Dios tiene a todo el mundo, tiene a todos en sus manos. Y hacemos eso, ¿cómo serían las cosas? Le digo, Dios se encargaría de lo demás. Mire, hermano, y le digo, y si uno vendría a hacer comida de leones, lo sería para Dios. O sea, lo digo en ese sentido porque tal vez suena mal decir: bueno, hermano, y eso fue oscuro, eso fue algo. Pero no, es que la verdad es que nosotros en algún momento, la palabra de Dios misma dice que todos nacen, tienen un tiempo de vida y después está ordenado que ¿qué? Que tienen que ser reunidos a sus padres, como quien dice. En otras palabras, todos nacemos, vivimos, morimos. Todos, con la excepción del grupo que va a quedar hasta que Cristo regrese. Vamos a ver la muerte primera. Todos. Entonces lo que digo es, por lo menos, morimos sabiendo que honramos a Dios hasta el final. Y eso nos da paz. Eso nos da seguridad. Por eso Daniel, hermano, cuando él entró, 17 dice: fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio. Mire, se acostó en ayunas. Dice que no podía dormir. Normalmente cuando el rey está así, los que vieron la película reciente de David que sacaron, usted ve que cuando el rey está así como que no puede dormir, no está tranquilo, no puede, vienen y traen músicos que le toquen instrumentos, canciones para relajarlo, para ver si lo pueden de alguna manera, ¿verdad?, mejorar su humor, quitarle tal vez lo que siente. Pero nada de esto fue lo que hizo, nada le quitaba lo que él sentía. Y cuando amaneció muy de temprano, dice en el verso 19, se fue apresuradamente al foso y con voz de tristeza llamó a Daniel para ver si Dios lo había guardado. Y Daniel salió. Salió, hermano. Mire, le digo, Dios es el que nos va a guardar. Dios es el que nos va a bendecir cuando nosotros hacemos lo correcto. Y Dios es el que conoce nuestro corazón. Y la gente, hermanos, que nos ha conocido también en realidad,
también va a conocer nuestro corazón. Va a ver que en nosotros quienes somos. Este rey sabía que Daniel no le quiso hacer ningún mal. Daniel era un buen amigo de Darío. Y sirvió, dice el último versículo, que Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro, el siguiente. Ya eran, bueno, contando a Belsasar, eran 4 reyes: Nabucodonosor, por lo menos, Belsasar, Darío y Ciro. Cambio de Babilonia, porque Babilonia fue el original. Babilonia fue conquistada por los medos y persas. Ese ya es el siguiente imperio. Daniel sirvió bajo 2 imperios, mínimo 4 reyes. Y siempre hallaron gracia en Daniel. Gracias a Dios por la integridad de Daniel. Amén. Así que, hermanos, nosotros siempre procuremos vivir con integridad radical. Hagamos siempre lo que Dios nos manda. Busquemos siempre agradar a Dios, serle fiel a Él, honrarlo a Él. No olvidemos de estar buscándolo en privado, porque eso nos va a hacer fuertes cuando se haga necesario ser íntegro en la adversidad. Y Dios nos va a prosperar en todas las cosas. Dios nos va a sacar adelante siempre, hermanos. Y al final, ¿qué va a ocurrir? Al final, ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey al final? Exacto, envió una carta a todas las naciones y lenguas y tribus alrededor. Dijo: hey, yo soy Darío de Medo y Persia. Y como le digo, era un poder mundial. Por eso le digo que reciban los demás una carta de él. Y él diciendo ahí, ¿verdad? Yo ordeno que se adore al Dios de Daniel, porque él es así, ¿verdad? Yo lo he visto, yo lo he comprobado. Alabemos a Dios. Mire, los paganos, los politeístas, los conquistadores, ellos llegaron a adorar a Dios. El nombre de Dios fue exaltado por la integridad que uno mantuvo delante de Dios. Por eso, mantén la integridad, manténla. Pedro dice en primera de Pedro, dice que cuando nosotros guardamos integridad delante de la gente dice que no tendrá de qué acusarnos y más bien va a alabar a Dios por ver en nosotros la integridad que tenemos. Mire, hermano, los que tal vez trabajan con usted o los que viven al lado en el vecindario de usted, lo van a ver a usted adorando a Dios. Van a ver cómo usted camina en integridad. Van a ver cómo usted camina, ¿verdad? Escuchando alabanzas y no al conejo malo, ¿verdad? Y usted ahí está, alaba a Dios. Y entonces que la gente, wow, mira, esta persona está entregada al Señor. ¿Me entiende? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La gente alaba a Dios. Dice, el Dios tuyo, esa religión tuya es verdad. No la de aquel que dice que es cristiano, pero mira cómo anda, ¿verdad? Ahí es donde hacemos daño. Pero cuando hacemos bien y exaltamos el nombre de Dios, cuando vivimos en integridad. Pongámonos en pie, hermanos, y pidámosle a Dios que nos ayude. Padre bueno, te damos gracias en esta hermosa mañana y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a vivir en integridad radical. Padre, nosotros necesitamos de ti cada día, necesitamos de tu amor, necesitamos tu comprensión, tu perdón, tu paciencia, tu gracia, Señor, porque somos personas imperfectas. Pero deseamos obedecerte, deseamos honrarte, deseamos, Señor, hacer lo que es agradable ante tus ojos y deseamos que tú seas exaltado, Señor, y glorificado. Deseamos reflejar lo que es tu gloria, tu santidad, tu bondad. Deseamos reflejar al mundo tu amor. Deseamos ser, Señor, hijos que caminan en integridad radical delante de ti, en lo secreto y también en lo público, Señor. Llévate la gloria, Señor, y la honra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, levante su mano y diga: Padre, ayúdame
a vivir en integridad radical. Señor, ayúdame. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, gracias. Levanta tu mano si quieres extenderla. Y di, Señor, estas manos indignas, estas manos imperfectas, las levanto, Señor, para pedirte en rendición total que tu gracia se apodere de mí siempre, que tu espíritu me guíe siempre a hacer la verdad. Como dice tu palabra, tu espíritu nos guía a toda la verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre. Sí, Señor. Sí, Jesús. Amén, Padre. Amén. Este pueblo dice, amén. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor, hermano. Dejo aquí el tiempo con mi hermano que va a cerrar el servicio. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Mantengámonos así, en pie, ya que ya no vamos a casa. ¿A cuántos el Señor nos habló esta mañana? Creo que a todos, hermanos. Yo escuchando el mensaje de nuestro pastor y decía yo, ¿qué diferencia tiene Daniel con nosotros? Él fue un humano igual que usted y yo. La diferencia es que él le fue fiel al Señor. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, de pie y sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Y agarrándonos de Él, porque de Él, hermanos, con toda confianza podemos caminar sin tener que preguntar a dónde me llevas o a dónde vamos, porque el Señor, hermanos, en sus manos estamos seguros, podemos seguirlo con los ojos cerrados. Amén, hermanos. Así que ya se nos hizo largo el servicio, así que nos vamos rápidamente. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tenernos una vez más en este lugar. Gracias, Padre, por levantarnos, Señor, poder abrir nuestros ojos, seguir respirando. Y gracias por el deseo y el sentir que nos has dado, Señor, de estar en este lugar, de poder venir a cantar con mis hermanos, Señor, a poder servir. Y también, Señor, por el alimento que hemos recibido de tu palabra, que es lo más importante, Señor. Gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, así que te ponemos en tus manos, Señor, que tú nos ayudes cada día a seguir adelante, a mantenernos firmes, fieles a tu palabra, Señor, a tus promesas, Padre Celestial. Así que Dios, en tus manos de amor nos abandonamos. Gracias por este servicio. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada familia, a cada hermano aquí presente, Señor, y que tú los lleves con paz, con victoria, de regreso a sus hogares. Así que en el nombre de Jesús, Padre, llévate la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.